Feliz día, feliz vida, feliz amanecer. Bienvenidos a tu magazine espiritual. Desde antes del nacimiento tenemos una información. ¿Qué pensaban nuestros padres? ¿Qué estaba sucediendo en sus vidas? ¿Cómo fue ese instante de concepción y el proyecto sentido? Incluso esa información, quizás es que quiero que mi hijo sea médico, ingeniero, alguno de los géneros en específico. Todo eso viene marcando incluso la manera en la que nacemos, por cesárea, natural, por forceps. Todo eso tiene un significado, un porqué y un para qué. Esta mañana vamos a hablar de Proyecto Sentido. Tenemos como invitado a José Manuel Pérez y a Milagros Ortegas, especialistas en este tema que te va a hacer entender desde esa historia de tu nacimiento hasta lo que está pasando en la actualidad. La vibración de hoy es la vibración del número 8. El color es el color morado. Todo el universo tiene una información y te va dando señales, abriendo caminos, cerrando algunas puertas y también abriendo otras. Desde ese símbolo del infinito, que es el número 8 y el color morado, nosotros también debemos tener puesta la mente en ese norte, en lo que queremos, para que cuando las dos energías estén en el punto, se pueda manifestar desde un cambio, una programación, una afirmación y una creencia positiva, hasta justamente esos procesos terrenales que todos queremos. Cuando te sientas muy alterado o incluso ansioso, cuando te sientas un poco triste o incluso deprimido, la recomendación que te doy es poner alguna esencia de lavanda, también utilizar cremas y splash o hacerte algunos bañitos con ese agua de lavanda que te va a ayudar a equilibrar y a tranquilizar los procesos de la mente para que tanto ese símbolo del infinito, el universo y tú estén acoplados en total equilibrio. Si en este instante hay miles de cosas pasando por la mente y no puedes enfocarte, frota las manos, dibuja el símbolo del infinito desde la coronilla. Vas respirando hasta los pies y en ese color morado tejes una red del rayo violeta que transmuta y limpia cualquier energía. Y repite: limpio y transmuto los pensamientos y las creencias limitantes. Limpio y transmuto los pensamientos y creencias limitantes. Lo puedes hacer todas las veces que sea necesario y acompañado de la respiración vas tejiendo ese símbolo del infinito en el color morado, en el color violeta, hasta que te tranquilices y te enfoques. A través de la rueda zodiacal te voy a dar, por supuesto, las recomendaciones y algunos mensajes del universo para ti. Si eres el cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Hoy puedes hacer ese tejido del rayo violeta que poco a poco te va a ayudar también a limpiar el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo vibracional para que estés alineado con todas las cosas que te corresponden en esta nueva vuelta al sol. Puedes utilizar cada vez que sea necesario, cumpleañero del día, esencia de lavanda o incluso el día de hoy quemar un poco de palo santo, lo pones en un quemador, en esta chimenea maravillosa que yo tengo, hace que se impregne todo el espacio y que por un lado estés limpiando y por el otro estés activando. Si eres el cumpleañero del día, sale la carta de la luna. La carta de la luna está relacionada con la energía femenina, con la energía maternal, con la sobreprotección, con las emociones y los sentimientos, que pueden estar un poco movidos el día de hoy. La carta de la luna crea un poco de desconfianza en ti mismo si eres el cumpleañero del día. No me siento capaz, o a lo mejor tengo un tema con el merecimiento, con el reconocimiento.
Y si estás hoy de cumpleaños, utiliza ese símbolo del infinito, ese color violeta, ese color morado, tejiendo, pidiendo que se equilibre la energía femenina y la energía masculina, evitando así estados de tristezas profundos. Todo el año debes estar bastante cuidadoso de las relaciones, quizás con las personas con las que trabajas o con las que convives, que sean de ese género femenino, o situaciones importantes si tú eres mujer con tu salud, sobre todo los líquidos del cuerpo. Te dicen, es necesario desde ahora comenzar a poner límites, saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no, y sobre todo entender que en cada proceso que estás haciendo ahora tiene una duración. Ponle fecha a tus proyectos para que estos se canalicen. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento aire: Géminis, Libra y Acuario. Géminis. Para los geminianos en este día sale la carta de la justicia, pero esa carta de la justicia no está en positivo. Géminis va a estar en ambigüedad. Géminis se va a sentir un poco perdido. Vas a estar como temeroso. ¿Por qué? Porque hoy no sientes la energía o las ganas de seguir haciendo algunas actividades y te vas a ver obligado a finalizarlas o asistir a algún lugar. Puede ser el lugar de trabajo, la visita de alguien, una conversación. Es como por compromiso. Si eres del signo de Géminis, hoy puedes hacer baño con lavanda, utilizar esencia de lavanda o quemar incluso un poco de palo santo, que te va a dar algo de tranquilidad. Los geminianos en estos momentos deben estar muy pendientes de su centro energético número 6 y 7 para que la mente se acople a esas energías positivas y puedan ver el panorama distinto. Dicen que debes estar abiertos a los cambios y aunque no te guste mucho lo que tengas que realizar hoy como actividad, será necesario si quieres una transformación. Libra. Nuestros amigos de Libra hoy se sienten como con rabia, defraudados. Es como estoy tratando de hacer todo y desde tempranas horas hay una noticia que te causa así como una explosión. Puedes estar la mitad del día, despotricando un poco y atemorizado, como sin ganas de hacer nada y de tirar la toalla. Ya después de ese mediodía, si eres del signo de Libra, vas a estar un poco más tranquilo y vas a comenzar a escuchar a otras personas que te dan opciones o soluciones. Hoy puedes utilizar esencia de lavanda. Hoy puedes limpiarte muchísimo con el palo santo si eres del signo de Libra, pero no te quedes con esa energía estancada, incluso para evitar dolores de cabeza. Te dicen las cartas, es que sientes que todo está pasando por repetición y que cada vez que tienes un estímulo sucede algo negativo. Ahí es donde justamente tienes que ser fuerte, sacar esas creencias limitantes y volverlo a intentar, porque se te va a dar en positivo. Acuario. Nuestros amigos de Acuario hoy dan ese primer paso de transformación que se viene dando muy bien en el Sol en tu signo y además con la energía de la pasada luna nueva finalizando el mes de enero. En este movimiento hacia donde tú vas viendo que las puertas se abren, hay un toque muy positivo relacionado con el dinero, los logros, la aceptación o incluso si estabas buscando empleo, que ya te llamen y formalices y pongas la fecha. Debes estar sumamente concentrado si eres del signo de Acuario, porque esa misma emoción te puede poner un poco nervioso y que la algarabía haga que no te des cuenta de algunos detalles, como por ejemplo la hora, la responsabilidad o hasta contestar un correo. Límpiate todos estos días con esencia de lavanda o puedes poner en tus espacios también un poco de palo santo si eres del signo de Acuario para mantenerte dentro de esa emoción, pero sin perder de vista los detalles. Dicen en este instante que debes tener un poco de cuidado con la manipulación de otras personas. Sigue, acepta, no cambies el proyecto, por favor, si eres del signo de Acuario, porque los miedos serán de otros y la manipulación también, pero no de ti. Signos del elemento agua.
Cáncer, Escorpio y Piscis. Nuestros amigos de Cáncer el día de hoy toman una decisión sumamente importante y pueden ir de frente a hacer algún tipo de reclamo a alguna persona que ya te tenía al borde. Si eres del signo de Cáncer, hoy vas a ir sin filtro, reclamar, decir basta, y las cartas dicen incluso es necesario porque has tenido muchísima paciencia. No te sientas mal por decir algunas verdades si eres del signo de Cáncer, y si se trata del tema de respeto, tú no lo pierdas, pero también debes hacer que te respeten a ti. Utiliza un poco de lavanda porque el día va a estar bastante movido, o puedes hacer quemas de palo santo. Te dicen las cartas, las demás personas o esa persona a la cual le vas a reclamar estaba actuando con un poco de envidia. Pon los límites, haz que te respeten y cierra ese capítulo si eres del signo de Cáncer. Escorpio. Los escorpianos hoy pasan por un proceso de celebración, de amistades, de unión, de cosas que comparten con los demás en alegría absoluta, en trabajo en grupo, con amistad y con buena vibra, que es lo más importante. Si eres del signo de Escorpio, tú debes estar en estos momentos dándole las gracias a la vida porque lo que pediste a finales del 2024 ya llega como una buena y nueva noticia. Quema todo el palo santo que tú quieras, pon esencias de cualquier aroma para terminar de activar. Y dicen en este instante, abandona por completo la tragedia y el drama. Para ti, Escorpio, es un momento de celebración absoluta. Piscis. Nuestros amigos de Piscis hoy tienen que ser fuertes. Hoy la vida te da allí como un golpe bajo, un gasto extra, una situación que llega de repente, que te deja frío, no lo tenías en tus planes, pero bueno, la vida es vida y hay que fluir con ella. Si eres del signo de Piscis, el día de hoy, cero lloradera, cero drama, ponte tu mejor pinta energética y sal adelante, porque no hay nada ni nadie que pueda apagar tu luz. Y esto lo debes tener claro. Te recomiendo que trabajes con esencias de lavanda, prendas palo santo y digas, no te preocupes, que aunque la vida en este instante te cause un bajón, un bache, vienen buenas ideas de parte de otras personas que tú vas a saber aprovechar. Cuando se cierra una puerta, se abre otra. Me voy a un corte, de regreso, seguimos con la rueda zodiacal. Redes activas y en contacto siempre contigo, @losastrosbb, @Meredith976, @B+_, nuestro canal de YouTube siempre activo para ti, al igual que nuestra app Venevisión Play. Puedes descargarla desde cualquier lugar del mundo y, como siempre, disfrutar de lo mejor de tu magazine. Signos del elemento fuego: Aries, Leo y Sagitario. Aries, sale para ti la carta del mago. La carta del mago es una carta que te da acción, porque ya no vas a estar pensando por dónde debo comenzar, simplemente lo haces y listo. La carta del mago es una energía sumamente poderosa que te da como ese valor personal de decir, ya no tengo miedo, me voy a enfrentar a mí mismo, a los fantasmas y a ese ruido que muchas veces puede estar atormentándote. La carta del mago también te trae, si eres del signo de Aries, una intuición súper profunda y tú vas a decir, es que tengo que hacerlo, es que voy a lograrlo, y te cuento, así será. Decretado. Cada vez que tengas como una pequeñita duda, que no las veo muy presentes, sin embargo, a ti te puede dar un ataque de nervios, si eres del signo de Aries, utiliza un poco de esencia de lavanda, inhalas y exhalas, o puedes hacer también quemas de palo santo. La carta te dice, ten en estos momentos equilibrio, busca hacer todo de forma independiente para evitar momentos de traición o incluso traicionarte a ti mismo, no ser fiel a tu convicción y a tus bases morales. Lo que tengas que hacer, este es el instante. Leo, si eres del signo de Leo,
la columna, la cervical, los hombros, las caderas, la zona lumbar, energéticamente están demasiado densas. Cuando nosotros percibimos a través del tarot o a través de algunas de estas cartas que esa energía está sumamente pesada, te está diciendo, en estos momentos de tensión hay algo que tienes que soltar, quieras o no, para poder avanzar. Has estado ocupándote de muchísimas cosas y personas que ya no son tu responsabilidad, si eres del signo de Leo, y te tienen un poco aturdido. Imagínate a alguien que llega todos los días a quejarse, a decirte, y tú te sientes bajo la responsabilidad de ayudar y solucionar, de ayudar y solucionar. Aquí la misma espalda y el dolor en el cuerpo te está diciendo, suelta un poco, que aunque tú no estés presente, esa persona va a tener que hacer sus cosas, no va a pasar nada negativo y vas a evitar que toda la espalda se siga congestionando. Muévete, estírate, sé un poco más flexible contigo mismo si eres del signo de Leo. Usa también algún aceite de lavanda con el que puedas dar masajes y pon antes de dormir un poco de palo santo. Dicen, esta es la oportunidad perfecta para ser libre, no te sientas mal ni comprometido. Cada persona va a hacer lo que corresponde y tú no te vas a sentir tan estresado si eres del signo de Leo. Sagitario, la carta para ti es una carta de satisfacción. ¿Por qué? Porque estás comenzando a crear vínculos con nuevas personas que llegan a tu vida. Desde el 2024 tú estabas muy pendiente de alguien en específico que te llamaba la atención, de un tema entre amistad y romance. Ahora te estás dando cuenta que no era lo que querías, pero se vuelve a abrir el corazón o un acompañamiento de una persona en particular que al igual que tú ha pasado por lo mismo, y ese encuentro de almas o ese encuentro de llamas va a crear con alguien distinto más allá que una amistad. Y los sagitarianos se pueden dar la oportunidad del tema del amor. Bueno, estamos en febrero, el mes del amor y de la amistad, y creo que para los sagitarianos en estos momentos las dos energías fluyen. Es una oportunidad que está bien linda y no veo ningún tipo de problema. Hoy, como estamos conectados con el símbolo del infinito y el color morado, puedes tejer ese símbolo del infinito en todo tu cuerpo, pidiendo que el universo te ponga en el lugar donde esa persona está. Te dicen aquí, es que va a ser una relación de respeto, y aunque hayan diferencias, por X o por Y, que la vida te lo dirá más adelante, te vas a sentir que puede ser una buena alianza, un buen compromiso y una relación que realmente te mereces si eres del signo de Sagitario. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro. La carta en estos momentos te dice, la energía de la estrella está súper bien. Es una energía que abre caminos y todo comienza a darse en el tiempo perfecto, en el lugar perfecto y con las personas perfectas. Tienes un toque de suerte, una ayuda que va a llegar, un compromiso económico que va a fluir. Todo sale como a pedido perfecto. El universo está muy bien. Debes conectar muchísimo, Tauro, con el elemento agua. Hacer baños con esencia de lavanda, hacer un poquito de baños conscientes desde la ducha que te limpien frecuentemente. También puedes agarrar alguna esencia de palo santo, en vez de quemarlo lo pones en el agua y te echas esos baños o algún splash para que veas cómo los caminos se abren inmediatamente para esos compromisos o eso que quieres realizar en todo el mes de febrero. Dicen que vienen momentos de total gratitud y felicidad. Y es que si alguien se lo merece, son nuestros amigos de Tauro, porque le están poniendo corazón. No pierdas las esperanzas porque las energías estarán muy bien para ti en el mes de febrero. Decretado. Virgo. Si eres del signo de Virgo, sale la carta del loco. La carta del loco es una energía súper linda, donde tú quieras o no vas a tener un cambio radical que se te viene anunciando desde hace rato y que quizás tú no le habías prestado la atención. Hoy puede ser un día de noticias en los cuales te dicen, ya no vas a venir a trabajar tantos días a la semana, trabajas en otro, tu departamento es otro, tu jefe es otro, tu rutina va a ser completamente distinta. Si eres del signo de Virgo,
móntate en esa aventura sin ningún tipo de queja, incluso sin ningún tipo de expectativas, porque tú vas a estar como escribiendo esa hoja en blanco donde cada día del mes de febrero será completamente distinto hasta que todo llegue al nivel que a ti te gusta del orden y de la planificación. No hagas resistencia si eres del signo de Virgo. ¿Sabes qué? Utiliza un poco de lavanda, haz el símbolo del infinito y cuando te sientas aturdido también puedes quemar un poco de palo santo. Te dicen aquí la palabra no, tienes que desecharla. Tienes que aceptar todos los cambios que se siembran ahora y que traen muy buenas recompensas dentro de 6 meses, donde el sol va a estar justamente en tu signo. Capricornio. Nuestros amigos de Capricornio el día de hoy les va a dar por limpiar, desechar, botar, depurar, donar y sacar objetos, cosas, dejar espacios libres. Es hasta incluso un poco de Feng Shui que les hemos dado aquí algunos tips y que te vas a sentir recargados con los espacios, todo aturdido, todo denso. Si hoy te da por botar, regalar y limpiar todo, es un momento perfecto porque la misma intuición te está diciendo debes dejar los espacios vacíos para las cosas nuevas. Lo que no sirve en tu vida ya no tienes por qué guardarlo. Hay que trabajar el día de hoy, Capricornio, el desapego material, emocional y espiritual. Quema en todos esos espacios para que termines de limpiar un poco de palo santo y te dicen que la carta activa para ti es sí a los cambios. Debes de tenerlos bien conscientes porque te van a dar estabilidad, confianza y oportunidad. Sí puedo y lo voy a lograr. Esa es la carta para ti. Hoy vamos a hablar de proyecto sentido. ¿Sabes que desde el instante de la concepción, mamá y papá tenían un proyecto de vida y tú tienes esa información? También la manera en la que naces, si es por cesárea, forceps, parto es natural, me tardé en nacer, me adelanté en el parto, todo eso tiene un significado. Esta mañana me acompañan José Manuel Pérez y Milagros Ortegas, terapeutas, para hablarnos qué es el proyecto sentido y cómo influye en nuestras vidas. El tema de hoy me encanta y yo sé que ustedes también. Tenemos la información que incluso desde antes de la concepción, mamá y papá tenían un proyecto de vida, idealizaban algo. Y resulta que eso que no pudieron hacer o que estaba grabado en el subconsciente, nosotros lo traemos presente. Está grabado en la memoria celular, en la memoria subconsciente, en nuestra alma y en nuestro ser. Pero también está la información de que la manera en el que tú naciste, en el que yo nací, si fue por cesárea, parto natural, incluso tuve un retraso en el nacimiento, me adelanté, marca un poco los procesos de tu vida. Mejor yo no les cuento más porque esta mañana tengo unos grandiosos invitados. Milagros Ortega, José Manuel Pérez, especialistas, terapeutas maravillosos a través de las constelaciones familiares y otras cosas que las hablaremos luego, pero me encanta que estén aquí porque desde el día que los escuché en un congreso, justamente quedé encantada y yo dije, este tema hay que compartirlo y en grande. Milagros, ¿qué es el Proyecto Sentido? Bienvenida. Gracias, Meredith. Bueno, el Proyecto Sentido tiene que ver con ese proyecto familiar como alma colectiva, alma familiar como tal de una persona en donde depositamos amorosamente, inconscientemente, algunos deseos que quizás no vivimos como padres o como abuelos, y esa persona, que somos cada uno de nosotros, dice, yo voy a cumplir con ese proyecto sentido. Por supuesto, esto trae como consecuencia cosas maravillosas, como son los regalos, pero también hay lealtades invisibles que de una u otra manera se convierten en un obstáculo para nosotros desarrollar nuestro propio ser. Un ejemplo de ello es que muchos venimos con el concepto de voy a tener un hijo para hacer familia, o para quedarme con este hombre, o para cumplir con ese hijo que mamá quería tener y no pudo. Definitivamente esto tiene una carga
pesada para cada uno de nosotros, y la idea de este programa, y una vez más gracias, es que cada uno nos miremos y nos evaluemos qué proyecto sentido yo elegí desde el amor para cumplir eso que mamá y papá y el sistema familiar también querían cumplirlo. Por ejemplo, y te hago la pregunta, José Manuel, bienvenido. Si una persona dice, bueno, yo no tengo pareja, pero igual quiero tener un hijo para no quedarme solo, ¿cómo marca ese proyecto sentido? A esa persona dice, bueno, yo nací, pero no puedo dejar solo a mi mamá. O sea, me convierto simbólicamente en esa pareja o en ese hijo bastón. Exactamente, y uno de los puntos importantes en el proyecto sentido es mirar la intención. Esa intención que coloca mamá o papá o quizás algún ancestro o algún familiar va a generar consecuencias en ese niño, en ese individuo, y luego vamos a estar cumpliendo destinos inconscientes. Yo tengo una frase que dice es que nadie es original. Sí, decimos yo soy así, realmente no sabemos si estamos cumpliendo el sueño de mamá o de papá. ¿Qué pasa? Una de las cosas que hemos mirado en las constelaciones familiares y a nivel de terapia es que cuando una mamá o una papá dice que busca a ese hijo, lo desea con tanta, sí, corazón, con tanta acción, con tanta energía, le coloca una carga muy pesada a ese niño. ¿Por qué? Porque no viene a cumplir simplemente sus sueños, sino que viene a cumplir entonces los sueños de papá o mamá. Cuando explicas este caso de esa mamá que, bueno, simplemente quiere tener ese hijo, pero no quiere tener pareja, entonces ya está limitando su felicidad y la felicidad del niño. ¿Por qué? Porque entonces el niño es la felicidad y vamos a ver padres que dicen, es que mi hijo me da la felicidad, es mi todo. Y le colocas una carga muy pesada y ese niño quizás no va a cumplir los sueños que desea, en donde puede llegar a una depresión, que es un tema muy común hoy en día y viene del tema de Proyecto Sentido. Oye, qué interesante, porque cada uno de nosotros, cuando averiguamos cuál es nuestra historia, biológica o no, porque pasa, me imagino, en un Proyecto Sentido incluso con la adopción. Hay muchas personas que no tienen la historia de los padres biológicos, pero sí la historia de los padres adoptivos o de lo que sucedió cuando era niño o su historia. Eso también marca. Por ejemplo, yo no sé quién es mi mamá o mi papá, no tengo eso, pero a mí me cuesta mucho concretar un empleo. Hay que revisar simbólicamente y las mismas constelaciones, el mismo Proyecto Sentido te va dando la información para que puedas liberarlo. Sí, interesante esa pregunta que nos hacías, porque fíjate, aquí vamos a nombrar al maestro Bert Hellinger y también a Mark Fletcher, que junto a esa filosofía nosotros podemos hablar entonces de Proyecto Sentido. Es importante que todo el mundo sepamos que venimos de un sistema familiar en donde es importante que cada uno se le dé un lugar. Y hablabas del niño adoptado. ¿Qué pasa con esos padres que adoptan a ese niño? Hay un espacio vacío entre ellos dos. Generalmente han tenido pérdidas, generalmente no han tenido hijos y hay un proyecto de tenerlo. ¿Qué pasa con ese niño que entra ahora al sistema de adopción? Él venía con un proyecto de sus propios padres, quizás yo no te puedo tener, y entra a tomar el proyecto de los padres que lo adoptaron. Yo voy a sustituir a ese hijo que tanto querías. Y uno respira profundo porque entonces ese niño toma dos cargas que no les corresponden. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Porque una vez que nosotros descubrimos y vivimos lo que era un Proyecto Sentido para cada uno de nuestras vidas, ¿y qué hacemos con eso? Importantísimo que como padre primero liberemos a nuestros hijos de esos proyectos y sobre todo que venimos de algo más grande. Yo siempre digo, la mente del hombre tendrá la capacidad realmente para programar lo que somos. ¿Sí? Entonces ahí decimos realmente, hijo, tú eres producto del amor. Realmente, hijo, tú me elegiste a mí como madre, como padre. Entonces, ¿qué hacer desde ese punto de vista? Los padres adoptivos, primero honrar a esos padres biológicos que de una u otra manera confiaron en ti, que ya estaba pautado entregarte a tu hijo para que tú los cuidaras, y también
el niño debe saber de dónde viene su historia. Importante para que pueda sentirse seguro y termine de concretar sus proyectos reales. Y hay un punto importante allí cuando hablamos de ese tema, y es la intención. Esos padres adoptivos tienen que tener mucho cuidado si tuvieron pérdidas, porque muchas veces entonces a ese hijo adoptivo o a ese hijo que nace le colocan el nombre de esa pérdida que tuvieron, y eso es una carga energética porque los conecta con la muerte. Entonces vamos otra vez a la intención, cuidar muy bien la intención de por qué colocó ese nombre, de por qué decido que se llame de esa forma, porque esa intención va a tener una carga energética y luego va a tener unas consecuencias. Te hago la pregunta tocando ese tema de los nombres. Ejemplo, mi abuela se llamaba María, mi mamá se llamaba María. Yo le pongo a mi hija María. Si esa abuela no pudo lograr algo y se lo paso a la hija bajo esa intención del nombre, me lo salto yo, que a lo mejor, bueno, me llamo María, pero yo decido ponerle a mi hija también por mi abuela María. Ese salto cuántico igualito influye en el proyecto sentido de esa bebé que está naciendo y que siente la frustración de la abuela. Bueno, pero ya tú estás yéndote mucho más allá, mucho más profundo. Pero José Manuel, tú sabes eso. Mira, yo te escuché, no te hagas el loco porque yo sé que tú lo manejas. Tal cual, mira, dice Salvador Carrión y también Alejandro Jodorowsky, además de todo lo que son las constelaciones familiares, y Salomón Celan, que cuando entonces se repite ese nombre por intención, se repite también la historia. Entonces, ¿qué sucede? Quizás María vivió una historia de soledad, en donde, bueno, eso se va a repetir en las futuras generaciones, pero no es por el María, que es lo que la gente cree, no, es la intención. Yo decido colocarle María por mi bisabuela. Allí ya le colocas la carga energética a la persona y eso hace que se repita la historia. Entiendo. Bien, no es porque yo decidí que fuera Flor, no es porque yo decidí que fuera Diana, no, no, no. Es que quiero que se llame Diana por fulana de tal. Es que quiero que se llame Marilyn, que nos pasó en un caso una vez, por la actriz Marilyn Monroe. Entonces ya le colocas la carga energética y por supuesto eso genera unas consecuencias. Pero hay algo súper interesante que estudió Alejandro Jodorowsky y es que el inconsciente familiar tiende trampas. ¿Y qué pasa? Nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo no le voy a colocar María porque ya me di cuenta que entonces todos en el sistema se llaman María. Pero entonces le coloco Paula. Cuenta las letras. Claro. 1, 2, 3, 4, 5. Claro. Repites la misma cantidad de No, letras. y además le doy la intención de que es igualita a mi abuela. Tal cual. Listo, claro. Y allí entonces se da la repetición. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es ir haciendo el trabajo de forma amorosa y respetuosa. ¿Para qué? Para que ese sistema familiar cada día nos dé el permiso y nosotros así poder estar más agradecidos y poder tener entonces esa convicción y ese regalo de poder crear nuestra propia historia. E influye, hablando de los nombres que me fui muchísimo más atrás, pero no importa, tú sabes esa información y más, José Manuel. Voy con todo con ustedes. Me siento en confianza y de eso se trata el proyecto Sentido. Influye la profesión. Sí. Yo quiero que mi hijo sea médico, ingeniero, abogado, sobre todo en esas épocas antes donde la profesión era sumamente importante para tener un estatus. Pero resulta que esa persona quiere ser cantante. Sí. ¿Qué pasa allí? No era mi proyecto, sin embargo, me educaron, me inculcaron, lo estudié, pero no me gustó nunca. Así es. ¿Qué sucede allí? Uno como terapeuta lo primero que pregunta es, ¿y quién quería ser ingeniero, quien quería ser médico y no pudo cumplir ese proyecto? Entonces generalmente va a salir la información, si no la buscamos a través de una constelación. ¿Y qué hacemos? Le decimos a esa persona, tú estás tomando el proyecto que no pudo desarrollar esta persona o que quizás lo desarrolló y no lo cumplió porque murió, porque sucedió algo y tú te encargaste de hacerlo. Ahora bien, no es tu proyecto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo entrego con amor, pero lo entrego hasta con actos psicomágicos, porque esto el cerebro se lo tiene que creer. Por supuesto. Títulos, medallas, ¿sí? Sí. Entregamos y luego colocamos verdaderamente tu proyecto, que quiere ser el pintor, el cantante,
para que empieces a vivir tu propia experiencia. Fácil no es, porque ya tiene una carga y tiene un hacer que viene viajando en el sistema, pero aprendes a ser el músico, aprendes a ser el pintor. Llenas ese espacio y más que de frustración, de culpa o incluso ese vacío que en algún momento estaba, te va diciendo, lo estás llenando de ti, de tus logros, de lo que eres, honrando, liberando y amorosamente con la información de mamá, papá, abuelos y todo el árbol familiar, pero sigues siendo tú ocupando el espacio y tu brillo. Les dejo una pregunta en el aire. ¿Qué pasa cuando un hijo tiene toda la responsabilidad y siente que el resto son los protegidos? Pero bueno, yo tengo toda la carga, yo soy el que tengo que echar para adelante porque fui el que me gradué, porque fui el que hice todo, soy el sobrepoderoso. ¿Por qué siempre hay un hijo que quizás es el más fuerte y tiene que proteger a todos los miembros, terminando convirtiéndose en mamá y papá o en el jefe de la familia? Sucede, ¿verdad? Eso también me desvió un poco, pero está buenísimo el tema. Nos vamos a un corte. De regreso seguimos hablando de Proyecto Sentido en compañía de José Manuel Pérez y Milagros Ortega. Esta mañana sumamente motivada con este programa de Proyecto Sentido y en compañía de Milagros Ortega y José Manuel Pérez, dejé una pregunta en el aire, como por ejemplo, hay un hijo, son 7 hijos, un hijo, y ese hijo se encarga de todo, fue el que se graduó, es el que mantiene a todo el mundo, se termina convirtiendo en la mamá y el papá de ese círculo familiar. ¿Cómo se lee eso a través del Proyecto Sentido? Para que ustedes recuerden un poco qué es la información que tenemos incluso desde antes de la concepción, de todo lo que viene de nuestros abuelos y nuestros padres, ¿ok? ¿Cómo se lee? Si son tantas personas y hay uno que tiene el poder, termina convirtiéndose en el proveedor, en la figura, en el responsable, en todo. ¿Cuál es el hueco del árbol familiar allí? Sí. El espacio vacío, ese hueco que tú llamas, es por un excluido. Ese abuelo que no pudo estar porque se fue a la guerra, que se murió antes, que no pudo quedarse, se fue con la amante. Entonces hay un miembro de la nueva generación que dice, yo vengo a ocupar ese lugar porque yo me vengo a encargar, abuelo. Ese es el amor ciego. Yo vengo a darte ese lugar dentro de mí pagando aún un precio muy alto. Entonces cuando tenemos esos hermanos, que siempre hay uno que generalmente, tú no eres mi papá porque es el que se quiere encargar, claro, y crea de repente un roce dentro de la familia, sabemos que está ocupando un lugar que no le corresponde. El movimiento, darle lugar a ese abuelo, que quizás no lo mencionan, darle lugar a ese abuelo y decirle, tú tienes tu lugar, así no te hayas quedado, tú le diste la vida a mi padre y yo vuelvo a mi lugar. Ahora, bien interesante que decías también de la profesión, que se me vino, ¿no? Que la profesión también viene a resolver algo que viene viajando en el sistema familiar. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, los abogados. ¿Cuántos? Todos son abogados, pero no todos lo ejercen. ¿Qué viene a sanar ese sistema familiar? Algo inconcluso con leyes, con dinero, y decimos, necesitamos que alguien se encargue. Entonces, claro, todo esto, ¿a qué nos lleva? A revisar nuestra historia, para saber de dónde venimos. ¿A qué nos lleva? A mirar incondicionalmente al otro y sobre todo, como dice esta gran filosofía, a darle el lugar a todos, porque si no estamos cargando. Aquello que más rechaza, aquello que dices yo no quiero saber nada de él, eso es lo que nosotros más lo tomamos, porque cuando tomamos el proyecto como niños no estamos diciendo este es bueno, este es malo, decimos este es el proyecto que necesita mi sistema familiar. Este es el proyecto que necesita y listo. Ese es el caso de la ausencia del abuelo, la energía masculina. Pero en el caso de la ausencia de la abuela, ¿cómo se lee a través del Proyecto Sentido, José Manuel? Igual, una nieta puede entonces cubrir ese lugar, porque ¿qué pasa con los sistemas? Así como decía mi madre, no se aceptan espacios vacíos, siempre vamos a buscar ocupar ese lugar. Ahora bien, hay una intención importante que va viajando de generación en generación, y puede ser que esa abuela dijo en algún momento, ¿sabes qué? Ahora yo
no quiero estar en pareja, necesito que tú trabajes. Y ojo, esa es la impronta y la creencia que viene viajando de generación en generación, en donde la abuela le dice, primero un título, primero usted se gradúa, primero usted tiene sus cosas y luego pareja. Y luego le damos permiso de tener novio. ¿Qué sucede? Llega un momento en donde cuando te das cuenta, y es las consultantes que tenemos hoy en día, ya llevan 50, 60 años y dicen, ya va, pero yo quiero tener pareja, pero no puedo. ¿Por qué? Porque viene esa intención, ese proyecto sentido de la abuela, que inconscientemente lo que ella quería en esa relación con el abuelo o con su pareja de ese momento era estar sola. Claro. Entonces, estoy dejando de estar en pareja porque estoy cumpliendo el sueño de mi abuela, pero eso ya no está pasando. Y allí es donde tengo que hacer conciencia para honrar a mi abuela y decirle, wow, veo todo el dolor que tuviste, veo todo lo que sufriste, pero ahora permíteme hacer mi propio trabajo y en honor a ti me quedo en pareja como eso que tú también querías hacer, pero no sabías cómo hacerlo. Cuando nosotros descubrimos todo esto de la ausencia de la abuela y el abuelo, nos damos cuenta cómo nos puede costar un poco quizás concretar los proyectos profesionales o personales. Pero a mí me ha pasado en terapia, yo me imagino que ustedes también, en mi caso como terapeuta es repetitivo, es que yo tenía una relación perfecta, mis abuelos se amaron, la relación de mis padres fue perfecta y ahí yo les pregunto, ¿y qué pasó en el embarazo de mamá? Quizás con un shock, quizás con una discusión, con una infidelidad de papá, aunque ahora estén muy bien y las hayan resuelto, o que alguien se quedó de trabajo, o en ese momento en el que mamá estaba embarazada falleció algún familiar. Ya no estamos hablando de lo que querían antes, sino durante el embarazo. ¿Qué te pasa voy ahí? a mencionar a alguien que estamos obviando, que es la pareja previa de mamá o papá, o la amante. O la amante. Eso, entonces, ¿qué pasó? Mamá y papá en pareja, los abuelos en pareja, pero ¿cómo se quedó la amante? Oye, sí. Se quedó sola. Nadie piensa en la amante. Nadie, porque además duele, es la innombrable, y como el sentido y el destino de esta amante, y me quedo sola. O vienen a mí hombres que están comprometidos, que no están disponibles. También es importante acá que cuando hablamos de esto, que hablas de todo lo que pasa en las primeras instancias de vida. Eso lo estudió alguien llamado Carl Jung, que estudió el proceso del inconsciente. Y nos damos cuenta que desde esos 0 minutos, 0 segundos de vida, todo lo que le pase a mamá y a papá y al entorno, yo lo estoy tomando como información. Entonces muchas veces tengo un gran duelo y no sé de dónde viene, y es porque mamá vivió un duelo en su proceso de gestación, cuando estaba entonces embarazada de mí. Pero también puede suceder que mamá no tenía casa y papá no tenía casa, y como estaban en esa angustia, a mí me cueste tener casas, puede ser una de las consecuencias, o yo necesito tener casas de más. Claro. Me pasó ahorita en una consulta y el chico tenía 5 o 6 casas, pero no vivía en ninguna de ellas. Pero yo me decía, guau, ahora hago consciente porque mi mamá no tenía casa y la sacaban de los lugares donde estaba. Claro. Entonces no nos damos cuenta cómo vamos cumpliendo todas esas historias, y hay secretos en el sistema familiar. Eso que miramos y decimos, bueno, mi papá y mi mamá tienen una relación perfecta socialmente hablando, pero hay otras cosas que van más allá. Y la mejor manera de poder descubrir qué estoy repitiendo yo es mirando mi historia. Si aquí yo lo estoy viviendo, atrás también se vivió. Y cuando hago consciente eso, me puedo liberar. Lo más bonito de todo esto es mirar la historia a través del proyecto Sentido, todo lo que se puede descubrir a través de las lealtades, pero ahí me quedo, en lo bonito, sin el juzgar. Porque tú tocabas el tema del amante o de las casas, pero ¿qué pasa cuando somos nosotros? No porque la amante era otra, sino porque la amante era yo. Y no lo puedo decir a mis hijos. Es que yo era la amante y tú eres parte del fruto de ese amor, entre comillas, prohibido. O no es que yo no tenía casa, es que yo era el que sacaba de las casas a los demás. Cuando de alguna manera no soy la víctima, sino vamos a hablarlo como victimario, que no lo es una historia, pero para que ustedes puedan identificarlo. ¿Qué pasa cuando le he hecho en el presente el cuento a mi hijo que descubrió todo en una constelación familiar? Sí. Bueno, es maravilloso. Y lo primero que vamos a decir es cero culpa.
aquí no se juzga a nadie, No. porque siempre hay que reconocer que si yo lo hice, fui yo quien saqué a esa persona de la casa, fui yo la que fui amante, es que yo también estaba repitiendo una historia que no se estaba, ¿verdad?, mirando. Claro. Y porque también a veces soy la amante, porque quizás la abuela no se pudo quedar con el gran amor de su vida, la casaron con otro y yo necesito llenar ese vacío con ese hombre. Entonces, cuando uno hace esa reflexión, y bastante que uno se libera de todo esto, uno dice, lo hice lo mejor que pude, hijo. Y con la información que pude y desde el amor. Y hay un punto importante también que es, hay historias que tienes que mantener para ti. Por supuesto. Es decir, ese hijo no tiene que saber al 100% qué sucedió. Sí que pasó, pero ya llega un momento de un secreto propio que es algo individual. Y es importante porque los secretos son útiles. Es importante mirar la historia, contar si eso pasó, pero ya, más allá de si fue, mira, 3 veces que fue con tu papá y entonces cuando él se iba para allá. No, no, Sí, no. sí, los detalles. Señora, Ya no queremos eso los es detalles. chisme, y eso no va a ayudar realmente al individuo. Entonces es tomar conciencia de la historia que pasó, aplicando los 3 órdenes. ¿Qué es importante y cómo hago yo para liberar realmente y poder estar en orden con mi vida? Aplicando 3 órdenes del amor que nos dio el maestro Bert Hellinger, que es respetar la jerarquía, quien llegó primero, mirar a ese ancestro y decirle, wow, tú estuviste antes que yo, y eso que hiciste está perfecto, lo hiciste muy bien. Ahora permíteme crear mi propia historia en honor a lo que tú viviste. El segundo orden, que es la inclusión, y ahí entonces entramos a esto que estamos mirando, y es que todo lo que pasó fue perfecto tal cual pasó, porque eran las circunstancias dadas, porque quizás esa abuela era lo único que veía en ese momento. Y el tercer orden, equilibrio entre el dar y el recibir. Cuando nosotros nos vamos a la vida desde esta óptica, créeme que todo va a ser distinto. Entonces, más allá de cuando uno ve esta información, llegar a ver a mamá y decirle, ¿por qué me colocaste ese nombre? No, no, era lo que ella creía. Ella creía que colocándote el nombre de la abuela, estaba honrando a la abuela y te estaba amando profundamente porque ella también amaba a la abuela. Lo que no sabía es que energéticamente iba viajando esa información y tú entonces estabas cumpliendo ese destino y no te dabas cuenta. Yo lo tomo así. Te regalan una caja de Pandora. Tú decides con qué quedarte de esa caja. Tú decides cuáles son los recuerdos, cuál es la información y hurgas un poco más en la caja y dices, no, definitivamente esto me sirvió en algún momento, ya no me sirve. Con esto me quedo, esto lo libero. Ahora, fíjate algo, porque nos tenemos que ir y yo digo, ay Dios mío, pero ¿cómo hago para seguir desarrollando este tema? Lo necesito en mi vida y ustedes también. La pequeña información o la gran información que tenemos de ¿en qué mes nací? Por ejemplo, soy 7 mesino, soy 8 mesinos, llegué a término, me adelanté, me retrasé, fue por cesárea, fue por force. Dame una pequeña información y quiero invitarlos a los dos formalmente. Me van a decir que sí, ¿verdad? Sí, digan sí, no, digan sí. Tenemos que seguir con esta información mañana. ¿Ustedes quieren? Sí. Hablar de cómo nacimos, una pequeña información antes de irnos. Sí, precisamente la fecha en que nacemos, el mes, en quizás somos el mismo signo de ese ancestro, es porque la información del alma familiar dice, necesitamos que nazcas en ese mismo día para que se recuerde esa historia. ¿Ves? Entonces sigue la información viajando y nosotros, desde el amor ciego, seguimos tomando. Hay una ley que es importante, la pertenencia. Entonces mi inconsciente dice, si no lo cumplo, quizás no pertenezco. Pues déjame decirte que tú perteneces, estés o no estés cumpliendo el proyecto de sentido de tu sistema familiar. ¿Qué mes naciste tú? Diciembre. Diciembre, o sea que desde marzo hay una información. Saquen ustedes el mes en el que nacieron. ¿Y qué pasó 8 o 9 meses antes de ese nacimiento? ¿Cuál es la información que estaba en la familia? Averígüenlo, se quedan con eso, porque mañana ya me dijeron que sí, públicamente, en Televisión Nacional e Internacional, ustedes vuelven a estar con nosotros, ¿cierto? Para hablar de cómo influye el tiempo de la concepción y la manera del parto o de la cesárea en tu proyecto sentido. Sus redes, por favor, escríbenles hoy en todo el día para que le hagan las preguntas y mañana se las contestamos. Ecosí Oficial por Instagram. Y Magia para Sanar por Instagram.
Allí tienen las redes Magia para Sanar y Ecosí Oficial. Nos vemos mañana. Gracias. Ya no me pueden decir que no porque me quedé pendiente. A ustedes en casa, mes en el que nacieron, retrocedan 8 o 9 meses antes de esa fecha y averigüen qué estaban pasando mamá y papá o los abuelos en esa temporada, porque puede ser una fecha aniversario. Mañana les contamos. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.